Que Dios bendice también la lectura y la predicación de su palabra. Estimados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué significa Dios cuando dice, bienaventurados los que lloran? Cuando nosotros vemos las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, hay dos partes de cada uno de los versículos que presentan las bienaventuranzas. Una parte es la calidad, qué es lo que Dios espera de nosotros, los discípulos de Jesús, hijos de nuestro Dios. Y cuál es la promesa si nosotros manifestamos este mismo calidad, característica. ¿Cómo debemos nosotros vivir como discípulos de Jesucristo? De eso se trata. Los 10 mandamientos, los 8 bienaventuranzas que Dios tiene. Y ahora vamos a ver también, primero tomando en cuenta, pensando en la característica que Dios presenta para el discípulo de Jesucristo. ¿Qué significa cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran? Ahora, el lloro no es tanto de lágrimas, sino lo que haya pasado que produce las lágrimas. Entonces, estamos hablando de los que son bienaventurados, bendecidos, los que lloran. Estamos hablando sobre no tanto lo que nosotros quizás primero pensaremos, porque generalmente cuando nosotros pensamos en el duelo, el llanto, el luto, el lloro, eso es lo que significa Jesús acá. Nosotros lloramos, nos sentimos el dolor, el duelo, el llanto, cuando perdemos a un ser querido, a un esposo o una hija o familia, otra de familia, un amigo, y nos reunimos en el sepulcro allá para dar una despedida a este querido ser. Pero nosotros estamos hablando aquí de algo diferente. Tampoco estamos hablando, porque uno puede también tener duelo, luto, por perder una relación que uno haya tenido. Quizás haya un noviazgo que algunos de ustedes hayan tenido en el pasado o ahora mismo y recién se quebró ese noviazgo y es muy difícil y uno se siente el dolor de adentro. Nosotros entendemos qué es el dolor. Puede ser un dolor también, un duelo sobre un futuro, algún sueño del futuro que se haya perdido por algún accidente o alguna enfermedad que alguien haya tenido en su vida. Entonces nosotros tenemos que estar reflejándonos en qué significa ese dolor de lo que Jesús está hablando. Él está hablando no tanto de ese tipo de dolor. Jesús está hablando de que bienaventurados los que lloran, porque son convencidos de su pecado. Porque son convencidos que son pecadores. Y nos duele. Luchamos contra el pecado y luchamos todos los días y siempre pecamos y nos sentimos tan mal ante nuestro Señor en estas situaciones. Es reconocer que somos pecadores. No es tanto sentir mal porque se nos llegó a la luz algún pecado que hayamos cometido y luego entonces nos sentimos mal porque ya ahora todo el mundo lo sabe, hey, me siento mal. No es eso, sino sentirse mal por el hecho de que haya cometido ese pecado ante Dios. De eso se trata lo que Cristo está hablando en estas palabras, en esta bienaventuranza.
Ahora, hay dos distintos tipos de pecado por lo cual Dios nos enseña que debemos de estar llorando. Uno es el pecado personal. El pecado que nosotros hemos cometido en nuestras vidas diarias y sentirnos mal por eso. Considera, por ejemplo, lo que Isaías habló sobre eso por sentirse tan mal, cuando en Isaías capítulo 6, versículo 5 dice, entonces dije, eso es Isaías el profeta, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Ese es el sentir del lloro que Cristo está buscando. ¡Ay de mí! Pablo, en Romanos capítulo 8, también refleja un poco de eso, cuando él, en capítulo 7, versículo 24, dice, pensando en todo el pecado que se le está dirigiendo su vida, y está luchando contra ese pecado. Y entonces el versículo 24 él dice, en capítulo 7 de Romanos, miserable de mí. Bueno, eso es igual a lo que dijo Isaías, ay de mí, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, aquí tenemos un llamado para llorar por los pecados personales. Pero hay un segundo grupo de pecados, y eso es el pecado que nos encontramos en el mundo en general. Dios nos llama a que lloremos por el mal que hay en el mundo, a través de todo el mundo. Es decir, pensar sobre tanta maldad que hay en el mundo, la falta de integridad en el mundo, la injusticia que hay, relaciones rotas por todo lado en el mundo, guerras que hay entre los países y dentro de los países también, todo eso, egoísmo, inconsideración. Eso es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Y en todo eso hay un camino que va hacia fuera de la verdad pura, buscando la mentira. Y por eso siguen todas estas cosas en el mundo. Entonces nosotros tenemos que estar llorando también, no solamente por nuestros propios pecados, pero por el estado pecaminoso del mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora, veamos lo que dice Cristo en la parábola que Él presenta sobre el fariseo y el publicano. Veamos primero el fariseo en la situación que él está. Nosotros tenemos que pensar cuál es la actitud del fariseo que Cristo critica, no critica, sino condena al fariseo, porque el fariseo no quiso ver el pecado que él personalmente haya cometido. Imagínense. Y yo creo que hay cosas en nuestras vidas que nos impide ver el pecado que hemos cometido en nuestras vidas. Hay varias cosas y los voy a mencionar algunos. Uno que es francamente que nos gusta el pecado. Por nuestra naturaleza humana preferimos seguir el pecado que seguir el camino hacia Dios. Es la realidad. Nos gusta el pecado, entonces eso nos impide sentir mal por el pecado que hemos cometido. Además de eso, a veces nos sentimos desesperados
Hay tanta maldad en el mundo, la ola de maldad es tan grande que yo no puedo ir en contra de eso. Mejor me sumo a la altura de esta ola y me voy con la ola de pecado en el mundo. Más fácil, ¿verdad? Eso es una parte también. Nos juntamos con el pecado porque es más fácil para nosotros. Y eso nos impide sentir mal por el pecado, llorar por el pecado. A veces nosotros presumimos la misericordia de Dios por el pecado que nosotros tenemos sin presentarle a Él nuestra confesión del mismo pecado. Simplemente presumimos que, bueno, de tarde o temprano Dios me va a perdonar de todos modos, entonces sigo pecando, porque tarde o temprano Cristo me va a perdonar. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado y presentarlo a Él, confesarlo para pedir perdón antes de recibir la misericordia y la gracia de nuestro Señor. A veces nosotros pensamos, bueno, es que el pecado que yo cometo realmente no es muy grande, es un pecado pequeñito en comparación con otros que cometen adulterio y asesinan y roban y grandes cosas terribles, matan a otras personas, y yo cometo algunos errores pequeñitos, así no soy tan pecador. Decir que somos pequeñito de pecador es como una mujer diciendo soy poquitico embarazada. O es embarazada o no la es, ¿verdad? O somos pecadores o no lo somos y sabemos que somos. No hay tal cosa como un pecado pequeñito. Pero eso nos impide realmente tomar en serio el pecado y llorar como Dios nos invita aquí. A veces quizás nuestra conciencia tiene su juego en nuestra mente también. A veces nosotros cometemos algún pecado y nos sentimos un poquito mal sobre eso, lo cometemos otra vez, nuestra conciencia nos dice, ya, no está tan mal. Porque entre más repetimos el mismo pecado, menos sentimos mal por el mismo pecado. Porque la conciencia se duerme. Se llama una conciencia endormecida. Y eso impide también que nosotros reconocemos el pecado en nuestras vidas y oramos por él. Y a veces quizás nosotros podemos pensar, mira, sí, yo cometo mis errores, pero yo hago más cosas buenas que malas, entonces no está tan mal con tal de que yo hago más cosas buenas que malas. Mira cómo dijo el fariseo. Porque el fariseo decía, mira, esas son tantas las cosas que yo he hecho, hasta ayuno 2 veces, solo era necesario ayunar una vez a la semana, pero no, él lo hace 2 veces a la semana y da todo su diezmo, yo doy mi diezmo, hasta cuenta todo el dinero que haya ganado y calcula una 10ª parte y se le da y hoy estoy muy bien con eso. Pero no soy por lo menos como a otros que no lo hacen. Esa actitud también nos impide a nosotros. Y Cristo critica al fariseo en todo eso. ¿Qué es lo que dice al fariseo? En Mateo capítulo 23, versículo 37. ¡Ay de vosotros! Es como un ataque de Jesús. Ay de vosotros, está hablando de los fariseos, escribas y fariseos, hipócritas, Mateo 23, versículo 27, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos
y toda inmundicia. Así son los fariseos, según Jesucristo. Y nosotros decimos, ay, los fariseos que son tan malos, y tenemos el dedo hacia allá y 3 dedos hacia atrás, señalando a nosotros mismos que somos los mismos fariseos, realmente, por la naturaleza humana. Dios nos está llamando la atención para que tomemos en serio el pecado. Lloren, estén de luto por el pecado en sus vidas. Que no seamos nosotros impedidos en todo eso. Hasta nosotros debemos quizás estar llorando porque no hay muchos que lloran por el pecado. Todos aceptan el pecado. Eso duele. Y yo quiero vivir en un ambiente de menos pecado y ahora más pecado hay en nuestro mundo. En Mateo capítulo 23, Jesús habla sobre el fariseo. Él dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, les dice a ellos. Y nos dice a nosotros mismos. Él les dice a ellos, en Mateo capítulo 23, versículo 26, les dicen que son guías ciegas. En el versículo 33, que son serpientes, una generación de víboras. ¿Verdad? Pero tan serio es no tomar en serio el pecado en nuestras vidas. Y Cristo nos enseña en Mateo capítulo 23 sobre eso. Cuando Él, de su corazón quebrantado, dice el siguiente, Jerusalén, en Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Jesús llora por el pecado en nuestras vidas y el pecado en el mundo. Nuestro ejemplo es Jesús. Si Él lloró, nosotros también debemos de estar llorando por nuestros pecados y los pecados del mundo. Pero ¿qué es lo que Dios promete entonces a los que lloran? Bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. ¿Qué es este consuelo de que Cristo está hablando? Bueno, nosotros tenemos que tomar en serio el pecado, ya hemos visto eso. Tenemos que reconocer que en la vida hay 2 cosas que son una realidad. Tenemos que ser realistas. Está la vida y está la muerte. Está el perdón y la condenación. Está el cielo y está el infierno. Es la realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Y cuando nosotros enfrentamos, a veces nos sentimos inquietos. ¿Y qué será para mí? ¿Qué será para mí? ¿Será que estoy condenado? ¿Será que mi destino es el infierno? Estoy inquieto sobre eso. Muy bien que estén inquietos, porque eso significa que ya el Espíritu Santo está obrando en sus vidas para pensar más en estas cosas. Si no estuvieran inquietos con eso, seguirán con su camino pecaminosa, sin tener ninguna conciencia de mal sobre eso, ¿verdad? El mero hecho de que estén luchando sobre esa pregunta, pero ¿será que soy condenado o redimido, perdonado? ¿Cuál? Es una alerta para nosotros a escuchar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ofrece un consuelo. Más bien ese consuelo de que Él nos habla
el profeta Isaías también habla de cómo está ese consuelo en nuestras vidas. Él dice en Isaías capítulo 61, versículo 3, Él cambiará a los que piden perdón por sus pecados, Él cambiará el óleo de gozo en lugar de luto. Nos ofrecerá un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Se sienten angustiados por el pecado en sus vidas? ¿Están llorando? Reciba el manto de alegría por la promesa del consuelo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y el consuelo que nosotros recibimos también es doble. Recibimos un consuelo en esta vida porque tenemos la promesa de que Cristo nos dice, yo te voy a enviar al Espíritu Santo. A Él se le nombró el gran consolador, el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, en Juan capítulo 16, Cristo habla con sus discípulos sobre la venida del Espíritu Santo que había de llegar ya cuando después de, el próximo domingo tenemos la celebración de Pentecostés, día de Pentecostés en el cual el Espíritu Santo es derramado a su pueblo. Y ese Espíritu Santo es nuestro consuelo. Trae con Él el consuelo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos la oportunidad de buscar y sacar del pozo de del pozo de seguridad que nos ofrece el Espíritu Santo. Es un pozo grande y podemos meternos ahí a sacar esa seguridad que Él nos ofrece. Porque Dios contesta nuestras peticiones de perdón. Él ofrece para nosotros sus promesas de perdón y nosotros tenemos la gran ventaja. Si nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo, Él nos promete un gran pozo de misericordia al cual nosotros podemos aprovechar. ¡Oh, qué grande es esta! En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, Juan habla sobre eso también. Dice el apóstol Juan, que escribió también Apocalipsis, enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagínense vivir una vida sin llanto, sin dolor, sin tensión. Eso es lo que Dios nos ofrece. Pero eso tenemos la esperanza para el presente, pero eso nos lleva también hacia el futuro, porque en el futuro estamos hablando sobre el día en el cual Jesús viene por segunda vez, o cuando nosotros morimos, que no sabemos cuándo será eso, ¿verdad? Pero nos está hablando del consuelo que nosotros tenemos cuando ya estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué grande está eso. Ahí es donde Juan habla sobre eso, de no habrá llanto, ni dolor, ni nada de eso. Pensemos en el publicano. Y cómo el publicano respondió al pecado en su vida. Porque del publicano, en versículo 14, dice Jesús, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Es interesante entonces pensar en el publicano. Una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es que no hay cosa más grande que ser justificado ante Dios. No hay cosa más profunda de gratitud de ser perdonado por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? Este consuelo, no hay tal consuelo si no hay convicción de nuestro pecado.
Ese es el punto que Jesús está hablando aquí. Los que lloran recibirán consolación. No recibirán consolación si no lloran primero. Necesitamos una convicción profunda de nuestras vidas. Nosotros vemos en el capítulo 18 de nuestro pasaje, en el versículo 13, la actitud del publicano. Mas el publicano dice, estando lejos, no querría ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano está diciendo, yo no merezco su gracia, su perdón, su misericordia. No lo merezco por, vea qué tan gran pecador que soy. Pero yo sé que al ofrecerme a ti como discípulo, tú me regalarás este perdón en mi vida. La flecha de convicción viene de la cuerda del arco del Espíritu Santo. Te lo repito, la flecha de consolación viene del arco, de la cuerda del arco del Espíritu Santo. Y se nos regala. Así es la consolación, es como un bálsamo calmante de consuelo para nosotros. Estimados hermanos, la promesa es para nosotros. Hoy día hay mucho consuelo falso, pero este consuelo falso es un consuelo de dinero, de sexo, de actividades muy malas entre los amigos que nosotros tenemos y nos sentimos bien por un rato, por un tiempo, mientras estamos con nuestros amigos, pero ya cuando se van, ¿qué es lo que yo hice? ¿Por qué hice yo eso? El consuelo no se mantiene, pero el consuelo que nos ofrece Dios en nuestras vidas es un consuelo para la eternidad. Hasta después de este peregrinaje que estamos viviendo en este mundo, el consuelo sigue más allá de eso. Y es por eso que precisamente la actitud del publicano que Jesús menciona en la última parte de nuestro texto, que nos llama la atención, porque no es normal en nuestro mundo pensar así. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién fue enaltecido en esta parábola? Fue el fariseo y fue humillado. ¿Y quién es el que se sintió humillado? Es el publicano, y Dios le prometa que será enaltecido a él. Que el Señor nos ayude a nosotros a reconocer, ser convencidos del pecado en nuestras vidas, pedir a Dios que cubre estos pecados con su gracia, para que nosotros recibamos el consuelo de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Amén.